Buen día, nosotros vamos a presentar nuestro proyecto de física electrónica del NRC 198. Mi grupo está conformado por Andrés Sandoval, Viviana Saavedra, Daisy Huitrago, Zenén Silva y quien les habla, Wilmer Cheriví. Para nuestro marco teórico nos vamos a enfocar en la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff, las cuales nos van a ayudar a llegar a nuestro último ítem, que serán los circuitos RC. Ley de Ohm. Esta ley la encontramos en cualquier circuito eléctrico. Se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Esta ley establece que la diferencia de potencial V que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es directamente proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. O completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica R. En la ley de Ohm podemos encontrar un triángulo. Este se divide en tres partes. Aunque a estas alturas en los estudios estamos seguros de que sabemos despejar cada variable sin problemas, nosotros nos podemos ayudar de un triángulo anterior para obtener las magnitudes eléctricas implicadas. En la punta superior está la V, que es la caída de tensión o diferencia de potencial, que se produce en la resistencia y se mide en voltios en el sistema internacional. En la parte inferior izquierda está la I, que es la corriente que circula a través de la misma y se mide en amperios en el sistema internacional. Y por último, en la parte inferior derecha tenemos la R, que es la resistencia, y esta se mide en ohmios. Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en el año 1845 por Gustav Kirchhoff. En la primera ley de Kirchhoff, ley de corriente, también conocida como una de las leyes de la conservación de la carga, nos advierte que la suma algebraica de todas las corrientes que entran y salen de un nodo deben de ser igual a cero. Para entenderlo mejor, veamos en la imagen que tenemos en la diapositiva. Aquí podemos observar claramente que las tres corrientes que integran al nodo son todos de valor positivo y las dos corrientes que salen del nodo poseen un valor negativo. Eso significa que podemos reescribir la ecuación mediante la siguiente manera: I1 menos I2 más I3 más I4 menos I5, eso es igual a 0. En la segunda ley de Kirchhoff, conocida como malla, en todas las mallas la suma de todas las caídas de las tensiones es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, en toda la malla la suma algebraica de las diferencias de potencia eléctrico es igual a 0. Se dice que los componentes están conectados en serie, si el mismo valor de corriente fluye a través de todos los componentes. Se dice también que todos los componentes están conectados en paralelo si tienen el mismo voltaje aplicado a través de ellos mismos. Los circuitos RC están conformados por un resistor R y un capacitor C, en los cuales encontramos el voltaje y la corriente como funciones del tiempo. Este se caracteriza porque la corriente puede variar con el tiempo. Cuando el tiempo es igual a 0, el condensador está descargado. En el momento que empieza a correr el tiempo, el condensador comienza a cargarse, ya que hay una corriente en el circuito. Debido al espacio entre las placas del condensador, en el circuito no circula corriente. Es por esto que se utiliza una resistencia. Los circuitos RC fundamentan una amplia importancia en el desarrollo del mundo actual, pues sus aplicaciones han llevado a la implementación de tecnologías de alta importancia, así como el diseño de redes y cableado eléctrico y electrónico. Entre sus aplicaciones encontramos limpiabrisas intermitentes de un automóvil, las luces direccionales y estacionarias de un vehículo, marcapasos cardioeléctricos y luces LED, en donde a medida que transcurre el tiempo, la carga en el capacitor se incrementa y la corriente disminuye. El acto de cargar o descargar un capacitor se puede encontrar una situación en que las corrientes, voltajes y potencias sí cambian con el tiempo. Cuando R es pequeña, el capacitor se carga rápidamente. Cuando es más grande, la carga lleva más tiempo.
Si la resistencia es pequeña, es más fácil que fluya la corriente y el capacitor se cargue en menor tiempo. Análisis del proyecto y objetivos. En el presente trabajo explicaremos de forma teórica en qué consisten los circuitos RC, cómo se implementa, los sectores donde se pueden aplicar en nuestro campo de acción. De igual manera corresponde a la entrega inicial correspondiente a la planeación del proyecto e identificación de objetivos correspondientes. Se implementarán los conocimientos obtenidos a lo largo del semestre y los conocimientos de las leyes de Kirchhoff y los análisis matemáticos que nos demostrarán la similitud de los procedimientos teóricos y experimentales. Mediante la aplicación de los modelos estudiados para cada uno de los elementos de transición en el programa PET de la Universidad de Colorado, el cual consta de diferentes simuladores, se llega a comprender mucho mejor el comportamiento de los elementos en la etapa transitoria, ya que posee gran variedad de herramientas visuales que facilitan su interpretación y permite obtener una base conceptual de cómo es el comportamiento de los fenómenos transitorios. Objetivo general. Evaluar experimentalmente a través de laboratorios virtuales y simuladores el funcionamiento de un circuito RC para los procesos de carga y descarga de un condensador. Objetivos específicos. Reconocer los elementos de un circuito RC, aplicar las leyes de Kirchhoff al análisis de un circuito resistivo y determinar los valores de corriente, carga y voltaje de un circuito RC. Aplicación Ley de Ohm. En un resistor ómnico, la corriente es proporcional al voltaje y se comporta de manera lineal con una pendiente igual a 1 sobre R. Encontramos los siguientes valores gracias al simulador PET, donde realizamos 3 circuitos, los cuales nos fueron dando el voltaje total, gracias a que obteníamos los conocimientos de la corriente y la resistencia. Por ejemplo, en el circuito 2 tenemos un voltaje de 41 y una resistencia de 30, consiguiendo que la corriente fuera igual a 8,2, que se obtuvo gracias a la fórmula de 6 que multiplica a voltaje sobre resistencia, como se puede evidenciar. De igual manera ocurre para los otros 2 circuitos. Acá vemos reflejado un circuito en paralelo y otro en serie, donde podemos obtener la resistencia, la corriente y el voltaje de cada uno de estos. Una de las diferencias más representativas que se puede notar en el circuito en serie es que la corriente es constante a 0,75. En cambio, en el circuito paralelo, la corriente cambia y tiende a disminuir, iniciando en 4,50 y terminando en 0,95, como se puede evidenciar en los datos tomados. En resultados y análisis teórico-prácticos, en la aplicación Ley de Kirchhoff, nosotros realizamos 3 mallas. Gracias a esto logramos identificar la trayectoria y dirección de la corriente, el voltaje que genera en cada una de las resistencias y llegando a la conclusión que la suma del voltaje es igual a 0 en cada malla. Sabemos que estas mallas pueden ubicarse en el sentido que uno desee. Esta funciona como las manecillas del reloj y la idea es partir de un punto inicial, hacer el recorrido por el circuito y terminar en este mismo punto. Se aconsejaría que para ubicarlas y realizar los cálculos manualmente, sabiendo que los resultados no pueden ser negativos, de esta forma podrá utilizar el valor absoluto o reubicar las mallas y realizar de nuevo las operaciones con el fin de obtener el sentido correcto de estas. Para los resultados y análisis teórico-prácticos de los circuitos CR, encontramos el valor de tau. Dado que tau es igual a la capacitancia por resistencia, nos dio un valor de 60 segundos. También evidenciamos que al bajar el switch, la corriente comienza a fluir, lo que permite que el capacitor empiece a llenarse, y eso nos demuestra que a medida de que el voltaje aumenta, el tiempo actúa congruentemente a este. Dados los datos obtenidos en nuestra simulación,
podemos evidenciar que tanto el voltaje como el tiempo aumentan y la corriente es decreciente. La relación de la corriente versus tiempo demuestra que cuando el capacitor empieza a cargarse, la corriente en el circuito disminuye a medida que el tiempo transcurre. Aquí encontramos nuestra tabla de valores y nuestra gráfica, la cual es decreciente de forma exponencial. También con nuestros datos anteriores podemos concluir que la constante del tiempo se puede inferir cuando el tiempo es de 20 segundos y tiene un voltaje de 5.56 voltios que alcanza el 63% de tau. También tau es cuando tau está en el 97% de la carga total, es cuando se encuentra en 3.5. Al multiplicarlo por el tiempo, esto nos da un total de un tau de 70 segundos. Descarga del capacitor. Al momento inicial, cuando el capacitor se descarga, retiramos la batería y conectamos el cable y cerramos el switch. Evidenciamos que a medida que el tiempo corre, disminuye la corriente y el voltaje hasta que el punto de la descarga del circuito es total. Gracias a esta simulación, logramos dar respuestas como a cuántos taus el condensador está descargado al 95%, dando como respuesta que el tau tiene una descarga del 95% cuando está en 3 taus. Para la descarga, el voltaje versus tiempo y la corriente versus tiempo son decrecientes de forma exponencial, como podemos evidenciar en nuestras dos gráficas y en la tabla de valores que tenemos. Gracias a la herramienta Solver, pudimos determinar nuestro voltaje teórico, el cual es muy congruente con nuestro voltaje experimental, como se evidencia tanto en la tabla como en nuestra gráfica, que se ven que están sobrepuestos los valores, lo que nos indica que hay una correlación. Mediante esta herramienta podemos minimizar los valores determinando que se ajusten al modelo planteado. La veracidad de los datos encontrados los confirma la gráfica de dispersión, la cual se ajusta con respecto al voltaje inicial. De igual manera, mediante el análisis de la herramienta Solver, este nos arrojó un potencial de 9.94 voltios y un recíproco de la constante RC de 0.51 segundos. Por ende, el tau general es de 1.96 segundos, como vemos reflejadas en nuestras ecuaciones. Para la corriente versus tiempo obtenida de la carga del capacitor, encontramos que esta tiene una tendencia decreciente, como podemos evidenciar tanto en nuestra tabla de valores como en nuestra gráfica carga instantánea del capacitor. Los capacitores tienen muchas aplicaciones que utilizan su capacidad de almacenar carga y energía. El acto de cargar o descargar un capacitor se puede encontrar una situación en que las corrientes, voltajes y potencias sí cambian con el tiempo. Si la resistencia es pequeña, es más fácil que fluya la corriente y el capacitor se carga en menor tiempo. Cuando se carga un capacitor, la corriente se aproxima asintóticamente a cero y la carga del capacitor tiende asintóticamente a un valor final, y el aumento de carga en el capacitor hacia un valor límite se retrasa durante su tiempo caracterizado por la constante de tiempo RC. Si un resistor presente RC igual a 0, la carga llegaría inmediatamente hacia su valor límite. En conclusión, el simulador PET nos ayudó a reconocer los elementos de un circuito RC y su funcionamiento. Bueno, mientras construíamos el laboratorio de un circuito RC, analizamos lo siguiente, que en este laboratorio también se observaba que un circuito RC conectado a una fuente de voltaje o una resistencia influye en el tiempo en que se carga un capacitor. También pudimos observar que a través del tiempo teniendo hacia un valor máximo, la misma manera pasa cuando se descarga el capacitor, porque la resistencia y el valor del capacitor es muy alta. Aumenta la corriente y disminuye la carga a través del tiempo. Cuando el tiempo de la descarga transcurre este tiempo a cero, esta lo hace exponencialmente. Observamos que cuando se descarga el capacitor,
La corriente es negativa, los valores obtenidos de la corriente varían dependiendo transcurre el tiempo, se descarga con un valor máximo de corriente al inicio. También miramos que los circuitos RC pueden ser útiles en dispositivos electrónicos de hoy en día. No todos los circuitos RC son iguales y cada circuito tiene una propiedad específica como es el T y el tiempo de cada circuito. En conclusión, el simulador PET nos ayudó a reconocer los elementos de un circuito RC y su funcionamiento. Como conclusión, podemos decir que Solver es una herramienta muy importante en la ingeniería, ya que puede aplicarse para la solución de problemas de programación lineal a través del modelo matemático. Este nos puede orientar para minimizar los tiempos, costos y valores y arreglar medidas de tendencia para obtener valores mínimos al momento de ejecutar alguna actividad.